Todos tenemos sueños y ambiciones que anhelamos alcanzar. Sin embargo, a menudo nos encontramos con obstáculos misteriosos y fuerzas internas que parecen sabotear nuestros planes, incluso cuando estamos totalmente comprometidos y enfocados. El renombrado psicólogo Carl Jung aportó una perspectiva fascinante sobre este fenómeno. Según Jung, nuestra conciencia está constantemente sujeta a influencias del inconsciente. Estas fuerzas inconscientes no siempre están alineadas con nuestras metas conscientes, especialmente cuando se trata de cuestiones fundamentales de la vida. Es como si hubiera una batalla interna constante entre nuestros deseos conscientes y los impulsos inconscientes. Mientras nuestra mente racional traza planes y establece objetivos, nuestras motivaciones inconscientes pueden socavar esas decisiones, llevándonos por caminos inesperados y, a veces, perjudiciales. Esta disonancia resulta en comportamientos contradictorios que parecen irracionales a simple vista. Terminamos tomando decisiones que van en contra de nuestros propios intereses, experimentando bloqueos mentales que impiden el progreso, y en casos extremos, incluso desarrollando enfermedades físicas que paralizan nuestros esfuerzos. Es como si una fuerza misteriosa tomara el control, desviándonos de los objetivos que establecimos. Y así, víctimas de esta continua autosabotaje, muchos de nosotros nunca parecemos alcanzar aquello que realmente deseamos. Pero, ¿por qué nuestro inconsciente conspira contra nosotros de esta manera? ¿Qué lleva a nuestra mente a socavar nuestros propios planes y sueños, incluso cuando parecen perfectamente racionales y beneficiosos? La respuesta puede residir en las complejidades más profundas de nuestra psique, donde conflictos internos y motivaciones ocultas moldean nuestro comportamiento de maneras sutiles pero poderosas. Si te has encontrado en esta situación frustrante de autosabotaje, presta atención. En este vídeo, exploraremos las raíces psicológicas de este fascinante fenómeno y revelaremos informaciones sorprendentes sobre cómo superar estos obstáculos internos y finalmente alcanzar el éxito que tanto anhelamos. En la búsqueda de respuestas sobre el autosabotaje, el psiquiatra Carl Jung hizo un descubrimiento profundo y revelador al explorar las capas más profundas de la psique humana. Él identificó una parte oculta del inconsciente que llamó la sombra. La sombra puede verse como un receptáculo psicológico donde almacenamos todos los aspectos indeseables de nosotros mismos, aquellos rasgos y emociones que reprimimos y escondemos de la luz de la conciencia. Hay varias razones por las que ocultamos estas partes sombrías. Puede ser porque desagradan a nuestros padres o no encajan en los ideales sociales. O tal vez porque la vida nos ha enseñado que expresar estos rasgos conduce al sufrimiento y el rechazo. Independientemente de los motivos, reprimimos estos aspectos indeseables a las profundidades de la psique, fingiendo que no forman parte de nosotros. Sin embargo, como Jung señaló sabiamente, esta negación y represión no resuelven el problema. De hecho, puede tener consecuencias desastrosas. Cuando reprimimos partes de nosotros mismos, no desaparecen simplemente. En cambio, adquieren vida propia en las sombras del inconsciente, operando fuera del alcance de la conciencia. Es en este punto cuando comienza a manifestarse el autosabotaje. Estas partes reprimidas y descuidadas de la personalidad se rebelan contra nuestras mentes conscientes, socavando nuestros esfuerzos y planes desde las profundidades ocultas de la sombra. Estamos, literalmente, en guerra con nosotros mismos, sin siquiera darnos cuenta contra quién estamos luchando. La buena noticia es que Jung nos proporcionó una solución para detener este ciclo destructivo de autosabotaje. En lugar de seguir reprimiendo lo que está en la sombra, nos instó a integrarlo a nuestra personalidad consciente. Solo cuando sacamos a la luz lo que está escondido en el inconsciente podemos realmente conocernos y aceptarnos por completo. Este proceso de autoconocimiento e integración puede ser un desafío, ya que requiere que enfrentemos aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Sin embargo, es el único camino para alcanzar la verdadera realización personal y superar los patrones de autosabotaje que nos mantienen atrapados. El concepto de la sombra a menudo se malinterpreta como siendo solo el lado oscuro, negativo de la personalidad. Sin embargo, su definición real es mucho más profunda que eso. La sombra representa los aspectos reprimidos e inconscientes del yo. Es como si fuera un repositorio donde guardamos temporalmente rasgos, recuerdos y complejos que no podemos integrar de inmediato a nuestra conciencia.
Este mecanismo de represión es, de hecho, una función psíquica saludable para preservar el equilibrio del ego. Sería imposible mantener toda la gama de contenidos psicológicos en constante foco. Algunos necesitan descansar en el inconsciente. Por lo tanto, la sombra no es algo intrínsecamente negativo u oscuro. Es solo un espacio psíquico temporal para elementos que quedaron eclipsados por la luz de la conciencia. Podríamos pensar en la sombra como un armario oscuro en la psique humana, donde la luz de la conciencia no brilla, y es en este armario oscuro donde guardamos todas las partes reprimidas de la personalidad que no estamos dispuestos y no podemos enfrentar o reintegrar en ese momento. El trabajo de la sombra, entonces, consiste en revisitar ese inconsciente de forma consciente, sacando a la superficie esas personalidades parciales para reincorporarlas de manera saludable al ego. No hay nada negativo en eso, es solo un proceso de autoconocimiento. Esta dinámica tiene sentido si analizamos los mecanismos cerebrales. El cerebro necesita una integración plena entre consciente e inconsciente para una personalidad unificada. La sombra es una etapa válida en ese proceso. Comprender racionalmente la sombra, por lo que realmente es, permite tener un enfoque productivo, sin temores ni prejuicios. La personalidad humana es mucho más compleja de lo que parece a primera vista. La parte consciente, que llamamos ego, es solo la punta del iceberg psíquico. En el inconsciente, existen otros complejos de rasgos, recuerdos e impulsos, que Jung denominó aspectos de la sombra. Estos aspectos parciales tienen sus propias motivaciones independientes. Esto ocurre por un mecanismo cerebral de sectorización de funciones. Nuestro cerebro es capaz de procesar contenidos y tareas simultáneamente, dividiéndolos en módulos neuronales semiautónomos para optimizar recursos. Cada aspecto de la sombra inconsciente es como uno de esos módulos con sus propios disparadores, prioridades y objetivos específicos. A veces, pueden entrar en conflicto con las metas de nuestra conciencia inmediata. Este conflicto interior explica muchos de nuestros comportamientos paradójicos o contradictorios, como la procrastinación y el autosabotaje. El ego quiere algo, pero los patrones inconscientes operan con otra lógica. Es como si hubiera agentes psíquicos compitiendo por espacio e influencia en nuestra mente. Por eso, identificar e integrar esos aspectos disociados de la sombra es tan relevante. Comprender esta dinámica compleja nos permite lidiar con las sombras de manera productiva, racional y basada en cómo realmente funciona nuestra psique más profunda. Es fundamental que entendamos que ignorar o suprimir nuestros complejos inconscientes puede generar serias consecuencias destructivas. Cuando no lidiamos con estos aspectos de la sombra de forma consciente, tienden a manifestar su voluntad propia de maneras disruptivas en nuestras vidas. Como el Dr. Morris Stein observó sabiamente, estos complejos reprimidos actúan como fuerzas regresivas, frenando nuestro progreso psicológico y proceso de individuación. Su poder es tal que fácilmente pueden subyugar nuestra personalidad consciente, imponiendo reacciones emocionales extremas e irracionales. Pensemos en alguien dominado por un complejo de venganza patológica, por ejemplo. Incluso en contra de su voluntad racional, ese aspecto lo conducirá a callejones sin salida de resentimiento e ira ciega. Deseos, emociones e impulsos inexplicables pueden brotar del inconsciente, sin que tengamos control. Es como si nuestros huéspedes psíquicos asumieran momentáneamente el comando, anulando nuestra autoridad consciente y capacidad de elección. Para entender mejor la relación entre los complejos de la sombra y nuestra mente consciente, podemos recurrir a los descubrimientos de la neurociencia moderna sobre el funcionamiento del cerebro. Contrariando la antigua idea de que la mente es una estructura única y centralizada, los estudios muestran que nuestro cerebro funciona como una vasta red de sistemas y módulos interconectados, actuando en paralelo. Cada uno de estos sistemas neuronales semi-independientes posee sus propios recuerdos, patrones de procesamiento y, en cierto grado, motivaciones distintas. Es como si fueran mentes parciales, trabajando juntas. Ahora, pensemos en los complejos de la sombra con esta lógica. Cada uno de estos aspectos inconscientes reprimidos puede verse como uno de esos módulos cerebrales autónomos, con sus propios scripts e impulsos internos. Mientras estén debidamente integrados y equilibrados con nuestra mente consciente, no hay mayores problemas. Sin embargo, cuando están desconectados y descuidados,
tienden a operar fuera de sincronía. Es ahí cuando entran en conflicto con nuestras intenciones y objetivos conscientes. Estos complejos disociados comienzan a actuar como verdaderos saboteadores internos, frenando nuestro progreso porque tienen motivaciones e intenciones discrepantes. La solución para lidiar con el autosabotaje proveniente de los aspectos de la sombra implica algunos pasos importantes. El primer paso es desarrollar una profunda autoconciencia sobre nuestros patrones de comportamiento y motivaciones internas. Necesitamos reconocer con honestidad nuestras motivaciones y necesidades más profundas, no solo del ego consciente, sino también de estos complejos inconscientes. Esto requiere mucha introspección y atención a nuestros impulsos, emociones y acciones aparentemente irracionales. Siempre que nos sorprendamos procrastinando o saboteándonos de alguna manera, debemos cuestionarnos, ¿qué parte de mí está detrás de esto? Una vez identificados los saboteadores, el siguiente paso es establecer un diálogo interno respetuoso. En lugar de suprimirlas, debemos escuchar nuestras motivaciones, como si fueran voces parciales de nuestra psique queriendo ser escuchadas. El objetivo no es eliminar los aspectos de la sombra, sino reintegrarlos de forma saludable. Necesitamos encontrar un término medio que acomode tanto las necesidades del ego consciente como las motivaciones antes reprimidas. Requiere flexibilidad y disposición para revisar viejas creencias y posicionamientos rígidos. Por último, es esencial cultivar una sensación de unidad y pertenencia interior. En lugar de identificarnos totalmente con el ego o rechazar los complejos sombríos, debemos abrazar todos estos aspectos como partes legítimas de nosotros mismos. Solo así conquistaremos una personalidad verdaderamente integrada, sin divisiones o conflictos internos que nos sabotean. Es un trabajo continuo de autoconocimiento, compasión y sabiduría. Pero los frutos de una psique unificada son profundos y transformadores. Como aprendimos de Carl Jung, sé consciente de tu sombra, para que no seas inconsciente del dominio que produce sobre ti.